Hola, mi nombre es Erika Pacheco. Para el análisis elegí el web documental Paisajes Forenses. Paisajes Forenses es dirigido por Anne Huschin y Pablo Martínez. País de producción en Alemania y México. El año de estreno es en el 2020. Tiene una duración de 80 minutos. El género es web documental. El idioma es español. Este web documental invita a explorar 8 paisajes protagonizados por personas desaparecidas, sus familiares y los forenses. El relato es multisituado y multidimensional, esto quiere decir que no es lineal. En él se encuentran más de 20 breves videoensayos y fichas de los personajes, los cuales se conjugan en distintos espacios y tiempos. Entre ellos, la postdictadura de Argentina, la posguerra guatemalteca y la actualidad mexicana. En cada escenario se describe el horror de las desapariciones forzadas, centrándose en la perspectiva de los familiares, de las víctimas y de los profesionales forenses. La estructura narrativa es la siguiente. Si lo vemos en el orden que aparece en el mapa interactivo, los dos primeros paisajes son la presentación. Se inicia con una introducción al espacio digital, invitando al espectador a explorar. Se van presentando por medio de fichas a las memorias de los familiares y de los desaparecidos, los territorios y también algunos forenses. Por medio de videos cortos nos muestran el sentir de los familiares y cómo ellos empiezan a involucrar en las búsquedas y a crear colectivos y grupos tanto de apoyo como de búsquedas de sus familiares. La siguiente parte son las voces profesionales. Están en los paisajes número 3, número 4 y número 5. Allí vemos a los antropólogos forenses que analizan los restos. Sus manos y herramientas nos muestran otra forma de leer la tierra y devolverles nombre a los desaparecidos. Sus puntos de vista humanizan la desaparición, el dolor y la dignidad y la acción de los familiares por medio de microdocumentales que duran de 2 a 4 minutos. La reflexión y el cierre, paisajes número 6, 7 y 8, tienen cierres reflexivos. Algunos de los familiares pueden hacer un cierre con sus desaparecidos, algunos son encontrados, otros continúan en la búsqueda y otros hacen cierres de manera simbólica. Acá también se reflexiona sobre la coexistencia de dos realidades, la del dolor y la indiferencia. Como personaje clave elegí a Silvia Ortiz, su hija Silvia Stephanie Sánchez, conocida como Fanny. Ella desapareció en Torreón, Coahuila, en el año 2004. Silvia es líder del Grupo Vida, es fundadora del colectivo de familias buscadoras de la Laguna, Coahuila, y bajo su coordinación han descubierto más de 27 zonas de exterminio. Su importancia es mostrar cómo de víctimas pasan a ser sujetos activos, transformando el duelo en búsqueda y ciencia civil. Ellos con pico y pala realizan excavaciones, se enfrentan a las autoridades y realizan hallazgos. Todo esto es el resultado del deseo de justicia frente a la inacción institucional del Estado. Su testimonio reconoce la brutalidad del crimen y el trabajo continuo que demanda la dignificación de las víctimas. Su momento más relevante es cuando narra lo que hacían con las personas para borrar todo rastro de ellas. Esto ocurre en el paisaje número 4, en el videoclip El Abismo Mexicano. El siguiente personaje relevante que elegí es Jorge Velarde. Su testimonio recorre varios paisajes del documental y es uno de los pocos casos que no busca un hijo, un hermano o el papá. Él busca a su pareja sentimental. Según el relato de Jorge, a Elena la arrojaron al mar en una práctica que hacían en Argentina conocida como los vuelos de la muerte. Hasta hoy nunca ha encontrado sus restos. Para mí es importante porque su memoria no solo no busca una justicia institucional, sino que él busca restaurar la dignidad de la ausencia. Jorge ofrece una reflexión ética y poética sobre la ausencia. No solo recuerda, sino que piensa críticamente. Su momento más relevante es en el paisaje final, que se llama Desbordar, donde relata su proceso de cierre. Otro personaje relevante es Mercedes Salado. Ella es española, pero lleva más de 20 años de trabajo en Latinoamérica como parte del equipo argentino de antropología forense. Aparece como experta forense. Su testimonio y presencia técnica dan sustento científico
y legitimidad a los testimonios familiares. Ella aporta una perspectiva europea experta que reconoce y aprende de las tradiciones forenses latinoamericanas. Su momento más relevante es en el paisaje número 3, en el videoclip La ciencia y la justicia. Y ella cuenta cómo pasó de ser bióloga a pasar a trabajar en antropología forense. Como hecho relevante, elegí el video El Abismo Mexicano, que se encuentra en el cuarto paisaje. Este ocurre desde el segundo 42 hasta el minuto 1 con 27 segundos. En este, Silvia relata lo que hacían con los desaparecidos. Entonces ella cuenta que en baldes de 200 litros cortaban a las personas y las echaban en estos tanques. Luego les regaban diésel y les prendían fuego. Y durante muchas horas cocinándolos, y ya después de que estaban totalmente calcinados, los echaban al suelo y los golpeaban con una pala para que quedaran fragmentos muy pequeños. Y así pues no dejar rastro de ellos. Para mí es importante por el tipo de testimonio. Es un testimonio que despierta indignación y conciencia y que difícilmente puede ser ignorado por quien lo ve y lo escucha. Como otro hecho relevante, el videoclip Mundos Paralelos, que tiene una duración de 2 minutos con 36 segundos. Este está en el paisaje número 7. Los familiares de los desaparecidos, Guadalupe Contreras, Lucy de Los Ángeles, Óscar Sánchez, Jorge Verástegui y Maya de Los Ángeles, relatan la indiferencia del gobierno y de la sociedad. Denuncian el abandono del Estado y la normalización de la violencia en la vida cotidiana. Cuentan que la sociedad es indiferente, que incluso los estigmatizan, no apoyan las búsquedas y las peticiones de los familiares. Incluso argumentan que la sociedad mexicana está más alerta por los desastres naturales que por los secuestros, las desapariciones o la violencia que acecha el país. El siguiente hecho relevante es el videoclip El reencuentro con Amancio. Este tiene una duración de 3 minutos con 33 segundos. Lo encontramos en el paisaje número 5. Acá Samuel relata cómo la Fundación de Antropología de Guatemala logró identificar los restos óseos de su padre después de 28 años de búsqueda. Por medio de muestras de ADN y análisis físicos lograron identificar a Mancio como familia. Ellos sentían la necesidad de mostrarlo, primero al resto de familiares y luego al pueblo de Guatemala. Entonces su hijo relata que si lo enterraban estaban enterrando su historia. Por eso ellos toman la decisión de dejar sus restos en una sala en las instalaciones forenses como tipo museo. También lo hacen como una denuncia permanente y de identificación de la lucha de él y de los 45,000 desaparecidos que aún continúan sin encontrar. Desbordar tiene una duración de 5 minutos con 5 segundos y se encuentra en el paisaje número 8. Jorge relata que no se sabe dónde están los cuerpos y que quizás nunca lo sabrá, que había momentos en los que imaginaba lo que sucedió con los cuerpos que lanzaban al mar, que ahí los cuerpos se perdían para siempre. Él relata su proceso de cierre y de una manera simbólica él cuenta que lanzó 22 flores rojas al agua, representando los 22 años después de lo que ocurrió con Elena. Él dice que después miraba al río y no quedaba nada y que ya las flores se habían desaparecido y pues que el río continuaba con su recorrido, pero que algo había cambiado en él. Creo que Desbordar no es solo el nombre del videoclip, sino que también es lo que ocurre con el dolor cuando se encuentra su cauce. Este se transforma. Los planos predominantes en esta escena son planos medios y planos detalle del barco rompiendo la corriente del río en los primeros 12 segundos. El plano general del barco y el río desde el segundo 22 hasta el segundo 37 y planos detalles de las cartas náuticas desde el minuto 30, con 32 segundos hasta el minuto 2 con 12 segundos. También los planos medios del entrevistado desde el minuto 3 con 3 segundos hasta el minuto 3 con 35 segundos. El transmedia Paisaje Forense es un claro ejemplo de los planteamientos de Pimentel y Costa Valente sobre el web documental como un espacio narrativo, interactivo y expandido. En Paisaje Forenses, el usuario tiene la libertad de decidir cómo recorrer los 8 paisajes temáticos. Esto refleja lo que los autores definen como narrativa discontinua y flexible, donde la historia no tiene un único camino,
sino múltiples trayectos posibles, elegidos por el propio espectador. El webdoc propone así un recorrido emocional y crítico donde el usuario participa activamente en la construcción de sentidos. Cada videoclip en los paisajes revela nuevos rostros, los territorios, las heridas y formas de resistencia. Esta forma de participación es lo que Guimarães y Valente denominan interactividad profunda, que transforma al espectador en explorador y pues también lo convierte como en un testigo. En el caso de paisajes forenses, la interacción no es superficial ni meramente estética, es una experiencia ética y política. El espectador se involucra con las historias de los desaparecidos, la violencia y la búsqueda desde un lugar sensible y reflexivo. Como reflexión, este webdoc es un ejemplo poderoso de cómo la narrativa transmedia permite romper con la linealidad informática tradicional, generando al mismo tiempo una legitimidad testimonial. En lugar de estigmatizar o victimizar, ofrece experiencias espaciales y sensibles y éticas, alineadas con la idea planteada por los autores de que cada paisaje cuenta una historia de duelo y de resistencia. Así, el documental no reproduce la violencia, sino que la transforma en imágenes sensibles que invitan a la reflexión y a la memoria activa y a la construcción colectiva de la justicia. De este modo, Paisaje Forense es un ejemplo de cómo la tecnología y el arte digital pueden servir a la dignidad humana, fortaleciendo la agencia ciudadana como parte del tejido social de la memoria y de la justicia.